Hola, soy Andreina, soy creadora de Self Academy y con mucho orgullo digo que soy una intensa de nacimiento y de profesión. Como intensa tengo una conexión muy cercana con todo lo que son mis emociones y mis pensamientos. Y durante gran parte de mi vida, de hecho, pensé que eso no era normal. Pero mis experiencias me han enseñado que lejos de ser una debilidad, de hecho la introspección y la intensidad son un talento. Quiero que todos los seres humanos nos descubramos y vivamos nuestra verdadera esencia. Estoy convencida de que descubrirse, quitar las capas que nos limitan para dejar salir nuestra verdadera esencia, es la clave para vivir con menos complejos, menos ansiedad, mayor congruencia y mucha más libertad de ser quienes realmente somos. Por eso vivo mi propio proceso de autodescubrimiento y comparto las reflexiones y ejercicios que me van ayudando en el camino. Lo hago a través de videos, ejercicios prácticos de cuestionamiento y este podcast en donde converso informalmente sobre mi proceso y espero inspirarte a vivir el tuyo. Así que sin más habladera, vamos a empezar ya con el podcast donde todos miramos para adentro. ¡Vamos allá! Hola chicueliños, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Miramos para Adentro. Hoy estoy grabando aquí desde mi estudio entre comillas. Mi estudio bien desordenado, es como un cuarto que tuve que convertir en pseudo estudio y tuve que subir porque obviamente yo vivo alquilada, yo no he comprado casa ni nada, entonces es como que es un cuarto que tiene una cama que es del alquiler, del dueño del apartamento, y entonces, bueno, de la casa, y entonces la cama está puesta así en la pared con un montón de almohadas, todas las almohadas están encima, entonces es así como que es bien inspirador, ¿saben? Yo aquí me siento y me inspiro para hablarles de mis desastres mentales en un cuarto que es un desastre, entonces la congruencia es importante. Bueno, ¿saben qué? Yo estaba... quería conversarles sobre algo porque las veces que, por ejemplo, la gente a veces me escribe y no sé qué a través de Self Academy, que por cierto me encanta que me escriban mensajes, algunas personas me cuentan lo que les está pasando y les cuento que bueno, yo estoy estudiando psicoterapia y yo no tengo la preparación todavía para dar terapia ni nada, así que todo lo que sale por Self Academy son simplemente preguntas y herramientas que a mí me han funcionado en mi propio camino de autodescubrimiento y de crecimiento. Y bueno, y lo que yo pueda darles siempre va a ser mi opinión. Por ejemplo, si me quieren escribir y me quieren, no sé, contar algo que les está pasando, pues yo encantada y siempre les daré pues mi experiencia, a ver si eso les ayuda, pero nunca va a ser ni qué tienen que hacer, ni una terapia, mucho menos cobrada, porque pues no soy irresponsable y no voy a hacer algo para lo cual no estoy preparada todavía. Ya una vez que me gradúe y me prepare, pues ahí sí, terapia para todo el mundo. Mentira, no sé todavía qué voy a hacer con mi vida. Eso es parte de lo que estoy descubriendo aquí con Self Academy, que bueno, no sé a dónde va a parar todo este proyecto, pero por los momentos me lo estoy disfrutando y me gusta. Pero hablando del tema de la terapia, es cómico porque les voy a contar un secreto aquí. Porque yo siempre recomiendo ir a terapia y lo voy a seguir haciendo porque realmente siento que todo el mundo debería ir a terapia. Todo el mundo. O sea, seas, por llamarlo de alguna manera, seas intenso o no, o quieras simplemente, o sea, o sientas que no es que tienes problemas mentales, sino que simplemente quieres crecer y quieres ordenar tus ideas. O sea, terapia, brother, terapia es la respuesta que yo siento que doy a todo. Pero yo realmente comencé a ir a terapia hace poco. Y es que yo tenía como esa misma perspectiva y con todo y que me encanta el tema, con todo y que siempre he sido muy introspectiva y que siempre me ha gustado el tema de la mente y que en mi lado consciente, en mi lado racional, yo sé o yo sabía que la terapia era importante y que me iba a ayudar. Había una parte de mí muy irracional que me mantenía bloqueada y me mantenía como con rechazo a ir al psicólogo. Y yo lo hablaba con la gente, con mis amigos y el tema, porque yo decía, coño, yo quiero ir
al psicólogo, pero es que de verdad me cuesta mucho tomar la decisión y yo siento que me estoy poniendo excusas, tipo que no tenía dinero, que no tenía tiempo, que no conocía a ningún psicólogo, que no lo quería hacer en inglés y todo ese tema. Y era, a la larga, eran excusas que yo me estaba poniendo para no dar ese paso porque yo siento que, primero, no era algo común en mi familia. O sea, en mi familia, los que han ido al psicólogo, pues nunca lo dijeron, sino ahora que yo estoy yendo al psicólogo me dicen y que, ay, sí, yo también fui. Y yo nunca lo supe. O era algo que no era rechazado, mi familia nunca fue rechazado, nunca fue como que bolas, estás yendo al psicólogo, para nada. Pero sí siento yo que yo lo asociaba como a que si tú tú tienes que estar suficientemente mal de la cabeza para ir al psicólogo. Y eso yo creo que es un error. Y es un error, ojo, que yo estoy concientizando luego de que yo empecé a ir al psicólogo, que no fue hace mucho, pero lo estoy concientizando porque yo veo el increíble beneficio que me ha traído el conversar con alguien que me puede ayudar a ordenar y que me pueda dar el espacio para yo hablar hasta por los codos, además de este podcast. No, mentira, pero de verdad que me puede dar el espacio como para yo hablar de todo y yo hablo y hablo y hablo y hablo y esa persona está allí solamente para escuchar sin juzgar y para ayudarme a organizar mis ideas y a tomar lo que realmente soy, a descubrir qué es lo que tengo en mi cabeza, cuáles son mis patrones y a lo que mi psicóloga llama deconstruirme, que es el entender cuáles son, lo que hablábamos en el podcast pasado, cuáles son esas capas que me forman para ir viendo con qué me quiero quedar y con qué no, y vivir una vida más liviana. ¿Y qué significa más liviana? Una vida en donde primero mis decisiones sean conscientes, que yo decida lo que yo quiero y lo decida con la seguridad de que esa soy yo y no importa lo que piense el otro, mi identidad no tiene que depender tanto de lo que piense el otro o de las creencias que han sido, que yo he guardado dentro de mí, de mi interpretación del mundo y de la realidad. Entonces es entender cuál es mi verdadera esencia, quién es Andreina y cómo puedo vivir yo esa Andreina intensamente de una manera que yo me sienta bien, de una manera saludable, de una manera en que no existan tantos picos emocionales, ya sean de ansiedad, de depresión, de, no sé, de X, cualquier pico. Los míos particularmente son picos de ansiedad, sobre todo. Entonces, que no existan picos donde la emocionalidad me controle, o que por lo menos esos picos sean más distanciados en el tiempo, porque a la larga tampoco podemos enfocarnos en en idealizar lo que vamos a hacer, o sea, en tener una vida perfecta o completamente estable emocionalmente, o sea, eso no sé si realmente exista, pero que cuando el pico ocurra, yo no me sienta perdida o nadie, ¿sabes? Cualquier persona que vaya al psicólogo, la idea es controlar o autoconocerse, aceptarse y luego decidir qué hacer con esas emociones que está teniendo, de manera que no lo dominen, sino que esa persona domine las emociones. Entonces me pareció cool hablar de esto porque, bueno, primero yo no me sentía completamente confiada de ir al psicólogo y una vez que empecé a ir fue como, wow, cómo me estaba yo perdiendo de esto antes, ¿no? Y es que yo me acuerdo que yo siempre, como siempre digo, yo siempre he sido muy introspectiva y yo siempre he intentado entender de dónde viene mi emoción y cuáles son mis creencias y he tenido una visión afortunadamente, y yo creo que es un talento, he tenido una visión muy clara de mi mundo interno, por llamarlo de alguna manera. De hecho, o sea, se me hace muy fácil ver de dónde vienen las cosas e incluso cuando son raíces muy negativas. Soy capaz de verlo. Entonces, el autoengaño, aunque seguramente existe, no es tan grande en mí. De hecho, me acuerdo que cuando hablaba de estas cosas, cuando hablaba de las cosas que me estaban pasando con amigas, hubo una amiga que específicamente me dijo, es que tú eres tu propio psicólogo. Y eso a mí se me quedó en la mente como que, bueno, entonces yo no necesito un psicólogo. Y no, estaba completamente equivocada. Y también en estos días estaba hablando por mensaje directo con una muchacha que me escribió y, y estábamos hablando muy chévere y me acuerdo que también me puso algo así como que, oye, ¿será que entonces eh,
necesito ir al psicólogo. O sea, me lo puso así como que, ¿será que estoy suficientemente mal como que necesito ir al psicólogo? Y yo le decía, si necesitas ir al psicólogo, no, no estás suficientemente mal. Y es que son dos ideas que no se conectan entre sí. El hecho de que vayamos al psicólogo no significa necesariamente que estamos mal de la cabeza. Ir al psicólogo tiene que ser un paso dentro de cualquier persona que quiera crecer. Tiene que ser una experiencia que una persona que quiera crecer viva, a juro, e incluya en su proyecto de vida, como parte esencial de su camino de crecimiento. Es que es así, no hay tu tía. Yo te pregunto ahora, ¿tú quieres crecer? ¿Tú tienes objetivos que quieres lograr? ¿Tú sientes que a veces tus emociones se interponen en el logro de esos objetivos? Ya sea que tienes picos de ansiedad o que te imaginas en un futuro, o sea, te imaginas demasiado, pasas demasiado tiempo gastando energía imaginándote en los logros cuando ya los hayas alcanzado, al punto que te sientes perdido o perdida o desconectado de tu realidad ahora y no estás disfrutando el camino ahora porque tienes demasiado enfoque en lo que es o serás en un futuro o lo que lograrás en un futuro. O quizás quieres lograr muchas cosas, pero tienes como esa sensación, yo quiero lograr algo, pero no sé qué es. No sé qué es eso que quiero lograr. O quiero lograr esto, sí lo sé, pero no sé cómo empezar. Y tengo miedo de empezar porque tengo miedo de fracasar. O no conozco cuáles son mis talentos y cuáles son mis fortalezas. O tengo demasiada inseguridad con respecto a cómo lograrlo. O quién soy yo para lograrlo. O me cuestiono. Todo, o sea, si tú me respondes sí a alguna de esas preguntas, si tú quieres crecer, entonces ir al psicólogo tiene que ser parte de tu camino, a juro, empieza por allí. O si estás a medio camino, entonces intégralo en tu vida, porque es que es una manera de entender mucho más cómo dar esos pasos de forma saludable, respetándote a ti mismo, siendo congruente contigo mismo, entendiendo qué es lo que quieres. Y no necesitas estar suficientemente mal, ni para pedir ayuda, si lo vemos como una ayuda, ni para ir al psicólogo. Y eso yo lo entendí después de que empecé a ir al psicólogo y después de que empecé a drenar todo ese buen entendimiento que yo tenía de mi mundo interno. Era muy bueno, pero llegaba un punto en que igualito me sentía perdida o me sentía confundida o tenía demasiadas cosas en la cabeza y ese mismo entendimiento o esa misma introspección me generaba mucha ansiedad porque estaba como muy ensimismada, muy metida en mí misma. Entonces, claro, cuando voy al psicólogo y logro sacar todo eso y le empezamos a poner un orden a esas ideas, empezamos a entender qué hay dentro del closet, empezamos a ver las cajas individualmente y empezamos a conectar los puntos y los patrones y yo me empiezo a dar cuenta, oye, es que he venido haciendo esto porque tengo esta creencia o porque tengo este patrón o porque siento que es lo correcto, pero porque es lo que he creído toda mi vida, pero no necesariamente es así. Y todo empieza como a tener mucho más sentido y, y de hecho la razón por la que yo voy al psicólogo, o sea, cuando yo ya digo, ya basta, necesito ya como trabajar en mi propio crecimiento, fue, me acuerdo, a finales del año pasado, en el 31 de diciembre. O sea, yo estaba con mis 12 uvas, mis 12 deseos, y en ese momento yo me propuse que el 2019 sería un camino de crecimiento interno. Esto lo motivó varias cosas, ¿no? Uno, el hecho de que yo estaba ya bien con mi con el crecimiento que yo había tenido en otras áreas de mi vida, en el tema de relación, de pareja, estoy en una relación estable y muy feliz, entonces eso ya estaba como cubierto. El tema de mis papás, por ejemplo, cuando yo me vine para Belfast hace 4 años, la intención era, o el objetivo principal siempre fue traerme a mi familia. Mi hermano se vino a los 6 meses y a mis papás me los logré traer hace año y medio más o menos. Entonces, claro, una vez que ese logro se consiguió, ya yo tuve cabeza para centrarme en mi proyecto personal que se terminó convirtiendo en Self Academy. Pero cuando yo empecé Self Academy, todos estos miedos, todas estas inseguridades y estas ansiedades empezaron a sabotearme, eh,
y a que yo no pudiese avanzar en junio del año pasado. Y arranqué el proyecto y luego fue como que, Dios mío, un montón de ansiedad, un montón de desconexión con lo que yo estaba haciendo ahora, con el hecho de que tenía que seguir yendo a un trabajo que no me gustaba y que ya yo quería era hacer puro Self Academy. Y una cantidad de peso mental que en lugar de yo disfrutarme el proyecto, lo que hacía era, o sea, todo lo contrario. Entonces, bueno, lo que seguía a eso era, bueno, ya, o sea, tengo que hacerle frente, tengo que empezar a ir al psicólogo. Y comencé y bueno, y es todas estas reflexiones que les he compartido de que honestamente yo debía haberlo hecho hace mucho tiempo. Y aunque ya no tenga mucho sentido pensar lo que debía o no debía haber hecho, o sea, lo que está hecho, pero definitivamente de las cosas que yo pudiese decir si hubiese cambiado algo en el pasado, yo diría haber ido al psicólogo más temprano. Estoy segura de que en este momento de mi vida tendría una cantidad de cosas mucho más claras de las que tengo ahora y tendría muchísimas más herramientas de las que tengo ahora. Entonces, si te lo estás dudando, si tienes las posibilidades y de verdad te lo estás dudando porque no sabes muy bien por qué, pero simplemente como que no lo estás pensando mucho, te digo, échale pichón, ve al psicólogo. Y bueno, y para no hacer este podcast así como que todo sobre mi madre, todo sobre Andreina, les quería contar como que tres preguntas que de hecho son como, yo me he dado cuenta de que en mis terapias con la psicóloga son tres preguntas que se repiten muchísimo y que se repiten tanto que ya yo las he integrado a mi, a mi vida, pues a mi introspección normal, a mi introspección yo conmigo, sin necesariamente estar en terapia. Son tres preguntas que a mí me han resultado muy poderosas y que cada vez que yo eh, tengo algún pico emocional alto o X, me estoy cuestionando cualquier cosa sobre mí en mi día a día, pienso en estas preguntas porque de verdad me ayudan mucho a entender cuál es la verdadera perspectiva o la verdadera visión que yo tengo de las cosas, que es muy diferente a la visión, o sea, no necesariamente es diferente, pero puede ser muy diferente a la visión común que tiene la sociedad o puede ser muy diferente a la visión que tienen otras personas en general cercanas a mí. Entonces es importante que cuando, por ejemplo, tú pienses, ay, es que yo valoro la honestidad, no te quedes como que valoro la honestidad y la honestidad como un concepto general de algo que es honestidad para muchas personas, sino entiende qué es honestidad para ti. Cuando tú dices valoro la honestidad, por poner un ejemplo, ¿qué significa honestidad para ti? Porque la honestidad es solamente una palabra, es una palabra vacía, son letras, pero cada quien le da un significado. Y no necesariamente cuando tú dices valor honestidad, está significando lo mismo que si yo lo dijera. Entonces cuando tú te veas a ti mismo o a ti misma diciendo cosas tipo, es que yo soy ansioso, ¿qué significa ser ansioso para ti? A lo mejor tienes un concepto de ansiedad que no es el mismo que el de la otra persona. Entonces, ¿qué significa para ti? Y ahí vas a ver. Pero bueno, me estoy adelantando porque quiero dárselas en orden para que no sea como desordenado el podcast. Quiero compartir en orden. Entonces, una de las primeras preguntas que, que siempre la psicóloga me hace es, ¿por qué para ti eso es importante? Siempre me lo pregunta. También porque una de las cosas que yo, o sea, por ejemplo, una de los temas, como ya dije, que yo empecé a hablar fue el tema de que yo había iniciado Self Academy y no lo pude continuar, tuve que pararlo porque el nivel de ansiedad era muy grande. Yo le decía, pero definitivamente yo no me quiero quedar trabajando en un trabajo que no me gusta, quiero hacer algo, quiero ser alguien, pero no sé qué quiero hacer o quién quiero ser. Entonces ella me decía, pero ¿por qué para ti es importante ser alguien? ¿O para qué para ti es importante tener un proyecto? ¿Por qué para ti es importante ayudar a la gente? ¿Por qué para ti es importante conocerte a ti misma? Son cosas que yo daba por sentado. Yo daba por sentado, yo simplemente decía, a mí me gusta ayudar a la gente, a mí me gusta conocerme a mí misma.
Y ya, no me detenía a pensar, ya va, pero ¿por qué eso es importante para ti? Y al hacer esta pregunta, no solamente conectas con, con cosas, o sea, con la raíz de lo que estás haciendo, sino que te das cuenta de si eso que tú te estás planteando hacer viene de un motivador real o viene de una creencia incluso limitante, ¿no? Porque, a ver, yo, por ejemplo, uno de los cuestionamientos que tengo ahora es qué cosas hago porque realmente me mueve y porque realmente me saca lo mejor de mí y qué cosas hago porque busco reconocimiento. El reconocimiento dentro de mi cabeza y como yo lo entiendo, que no necesariamente es así para todo el mundo, como yo lo entiendo es como algo no necesariamente positivo, es un motivador que yo no quiero tener. Entonces, el preguntarme por qué para mí es importante algo me ayuda a entender si lo estoy haciendo por reconocimiento o si lo estoy haciendo por un motivador que sí me parece positivo. Otra pregunta que viene además unida a esto, porque me acuerdo que tuvo que ver con la terapia en la que hablamos del reconocimiento. Yo le comentaba a ella que yo decía, bueno, a mí me parece que el reconocimiento es un motivador que viene desde el ego en el sentido de que yo lo considero negativo y no lo quiero tener porque depende además o sea, porque en mi punto de vista indica que el ego es el que está motivándome, o sea, es un tema sí, es de egocentrismo, de un tema de que necesito el reconocimiento externo, quizá. Entonces es como que mi motivación no depende de mí, conmigo y de mi crecimiento, sino de que alguien me lo reconozca. Entonces yo no quiero tener eso, ¿no? Y es algo que estoy trabajando y que en algunos casos ocurre, en otros no. Pero el punto no es ese. El punto es que cuando yo le empiezo a hablar del reconocimiento, el reconocimiento, el reconocimiento, ella en lugar de asumir que ella tenía el mismo concepto de reconocimiento que yo, ella me preguntó, ¿qué significa para ti reconocimiento? Y esa es la segunda pregunta que siempre se repite. Y es, ¿qué significa para ti reconocimiento? Igual pasó con el valor de la libertad. Yo le decía, es que yo quiero libertad, a mí me gusta la libertad, y hablábamos todo alrededor de la libertad. Y me preguntó, ¿pero qué significa para ti libertad? Y cuando yo describí mi concepto de libertad, ella me dijo, pero eso no va concorde a lo que es libertad, quizá. O sea, ella me decía, tu concepto de libertad te combina con la palabra libertad. Y yo le decía, no, pero es que no sé si es realmente libertad. Y lo que ella me comentaba es que lo que yo estaba describiendo no se correspondía con el concepto de libertad. Entonces yo estaba teniendo como una significación diferente del valor. Y de ahí sacamos que mi verdadero valor, hoy entendí que mi verdadero valor tenía más que ver con autonomía que con libertad. Y ahora que yo veo que la conexión y la congruencia que yo siento con el valor de autonomía es mucho más y mucho mayor que la que yo siento cuando hablo de libertad. Y es porque cuando hablaba de libertad, realmente me estaba refiriendo a autonomía, entonces no terminaba de hacer una conexión con la libertad y todos mis proyectos eh, se llenaban de confusión. Yo me llenaba de confusión a la hora de estar haciendo proyectos porque decía, pero es que no estoy persiguiendo la libertad. Y es que a la larga era ese mixtura quizás de conceptos el que yo estaba teniendo entre autonomía y libertad. Entonces ahora el entender que es autonomía, pues me da muchísima mayor claridad y todos mis pasos están bien direccionados hacia eso y la congruencia me permite tener mucha menos confusión. Entonces por eso es importante entender cuál es el significado real que le estamos dando a las palabras y si las cosas que nos están moviendo realmente son las que nos mueven o si tenemos que indagar más en qué significado le estamos dando a lo que queremos. Entonces esa es una pregunta, perdón, que a mí me ayudó muchísimo porque es ¿qué significa para ti esto? E incluso en la parte del reconocimiento ella me dijo, descompón la palabra. Vamos a descomponer la palabra. Entonces incluso ¿qué significa para ti re? ¿Qué significa para ti conocer? ¿Qué significa para ti cimiento? ¿Qué significa para ti
todo, o sea, cada parte de la palabra. Y ahí vamos viendo qué es lo que para mí realmente significa algo, que es muy diferente de lo que significa para ti, de lo que significa para ella, de lo que significa para cualquiera. Pero es que a la larga tú tienes que entender es qué hay en tu mente, no que creen los demás o qué es correcto o qué no, sino qué hay en tu mente para entender cómo le das un nuevo significado a aquello que te está limitando o que te está bloqueando. Y la tercera pregunta, súper importante también, que la he integrado muchísimo, es ¿cómo lo vive tu familia? Cualquier cosa que yo hable, siempre existe esa pregunta, ¿cómo lo vive tu familia? Y allí nos permití o me permito entender qué cosas de lo que yo hago, qué cosas de lo que está arraigado en mí viene de un patrón que yo he venido siguiendo. Porque a la larga todos crecemos en un núcleo, ¿verdad? Crecemos con patrones, valores, creencias de cómo se deben hacer las cosas. Y muchas de esas creencias son muy positivas o muchas creencias son limitantes o bloqueadoras, que vienen de procesos que vivió nuestra familia, que quizás no son realmente positivos. Y toda familia tiene eso y es completamente normal. Y la familia que nosotros formemos pues va a tener eso también. Eso es parte de ser humanos. Nuestra responsabilidad, nuestro trabajo es entender cuáles son esos patrones para ver si realmente son congruentes con lo que nosotros queremos y entender qué cosas de esos patrones, de esa herencia familiar que nosotros tenemos, queremos mantener y qué cosas queremos vivir diferente. Pero para poder hacer eso, primero tenemos que reconocer qué hay y segundo tenemos que aceptar y apreciar que eso sea así. Es agradecer todo eso que se nos dio, aceptarlo, apreciarlo honestamente y luego decir, bueno, muy bien, gracias por todo esto, yo decido hacerlo de esta manera. Y yo tomo mi rol de adulto independiente y decido hacerlo de esta manera. Pero ¿cómo damos ese paso si no nos detenemos a indagar o a observar el que hay, para después poder decir con qué me quedo y qué hago diferente? Entonces, esa es una pregunta que, a mí me ha ayudado muchísimo porque también me da la visión de qué cosas he estado haciendo porque me obligo a mí misma a hacerlo, porque creo que es lo correcto, porque es lo único que conozco. Y a la larga, el yo desear algo diferente, se genera un conflicto dentro de mí, porque es como que deseo hacer algo diferente, pero lo único que conozco y lo que considero correcto, entre comillas, es lo que conozco, que son mis patrones familiares. Entonces, ¿cómo hago para observarlo, aceptarlo y pararme desde afuera y decir, esto lo voy a mantener y esto lo voy a hacer diferente? Y ese es el reto y por eso es tan valioso, y no me canso de decirlo, ir a terapia, ir al psicólogo y lograr entender qué hay en la cabeza, qué queremos mantener, qué queremos mejorar y qué queremos desechar también. Hay cosas que vamos a desechar. Y bueno, ese fue mi pequeño relato de mi experiencia con el psicólogo. Así que si estás pensando que, ay, claro, es que a ella como le gustaba la psicología y le gusta todo este tema, a ella se le hace muy fácil ir al psicólogo y pues yo no, yo siento que no debería ir o que me da miedo o lo que sea. Si estás pensando eso o si crees que necesitas estar suficientemente mal de la cabeza, entre comillas todo esto, para ir al psicólogo, pues no esperes más. Entiende que esa no es la visión, eso está muy obsoleto, eso no es... sí, eso, si lo piensas quizás viene de un patrón familiar, no lo sé, pero es muy obsoleto y te estás privando de una ayuda y de un espacio de crecimiento increíble. Y bueno, para luego es tarde, que te lo digo yo, que me arrepiento de no haberlo empezado antes. Y bueno, mis chicuelos, así como dice mi tío Eurídice, mis chicuelos, los quiero. Los quiero mucho, les mando un abrazo y que tengan una feliz semana. Vamos, chao, chao.